participación ciudadana y política de las mujeres. Ok, bueno, pues entonces creo que ya estamos en vivo. Me parece que ya estamos en vivo, ¿verdad? Ya están en vivo. Ok, pues buenas noches, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo una vez más y en este día tan especial, este día que es memorable y conmemorable. Quiero platicarles que en este momento las compañeras aquí en Puebla estamos haciendo la toma del Congreso del Estado para discutir varios derechos que se nos han quedado pendientes en la agenda. Si gustan apagar su micro nada más para que no haya tanto ruido, porfis, ya lo vamos abriendo conforme vayamos participando. Sí, les quería compartir, ¿no? Antes de comenzar esta bonita charla que me parece muy acertada además para este día, que las compañeras aquí en Puebla estamos tomando el Congreso del Estado desde el día de ayer. También el día de ayer se tomaron instalaciones de Radio Aguap, exigiendo pues un diálogo con diferentes autoridades y que hasta el momento tampoco se ha dado respuesta por parte de estas autoridades. Pero bueno, aquí estamos, aquí están resistiendo las compañeras en la toma de las instalaciones. Buenas noches a ustedes, compañeras, que comparten este espacio y a las personas que estén compartiendo también el espacio a través de Facebook Live. Si gustan ir presentándose, compañeras, para que los de la comunidad las conozcan. Liz, si quieres comenzamos. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Celebro mucho este espacio entre las compañeras del estado de Morelos para dialogar estos temas que son tan importantes para nosotras. Mi nombre es Lisette Torres, soy del municipio de Jiutepec y bueno, he tenido alguna experiencia como funcionaria pública desde el Ayuntamiento de Jiutepec. Y bueno, me agrada mucho poder conversar con todas ustedes, sobre todo en este día tan especial para nosotras. Pech. Hola, buenas noches. Igual muchas gracias por la invitación y un gusto conocerlas por estos medios y gracias por estar acá también presentes a quienes nos ven. Yo estoy en Tepoztlán, Morelos, soy Etlania Cipech. Yo estoy parte de la organización de la OPPM Morelos, que es la Organización Popular Productiva, y también trabajamos con el CODEM, que es el Comité en Defensa de los Derechos de la Mujer en Oaxaca. Y bueno, pues estamos desde acá. Gracias. Gaby, también buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Gabriela Luna, mi municipio es Jojutla, soy activista social, fundadora de Morena y pues tratando de hacer valer un poquito el feminismo. Muchas gracias. Pues sí, recordando, ¿no? Y trayendo siempre a la mesa el día tan importante que es hoy para todas las mujeres, este día en nuestro país y también, bueno, en todo el globo terráqueo. Esperamos que este día esté siendo conmemorado por lo que se merece. Compañeras, ¿ustedes cómo ven su comunidad desde esta perspectiva de género? ¿Qué tanto les ha quedado a deber el Estado? ¿Qué cosas también han atendido desde su activismo? ¿Cómo perciben este escenario? La que guste comenzar. Pues bueno, yo considero desde mi experiencia en la comunidad, generalmente las mujeres somos las encargadas de organizar la comunidad, de generar participación, de organizar desde el comité de la obra hasta el comité de la escuela, pero sí creo que el Estado nos ha quedado a deber porque a pesar de que somos las que promovemos esta participación ciudadana a la hora de acceder a espacios de toma de decisiones, pues nos encontramos con muchas trabas, ¿no? Creo que el papel de la mujer es muy importante y es una de las violencias que vivimos, que no es la única, que es la violencia política, para poder acceder a estos espacios de toma de decisiones.
Y bueno, creo que también en materia de feminicidio en el Estado, creo que tenemos que, desde la comunidad, ir empujando para que salgamos de la alerta de violencia de género, que en el Estado, comentábamos hace unos días, hay 8 municipios que están con esta alerta de género desde el 2015. Y entonces, bueno, se ha tratado de hacer algunas acciones, pero creo que no han sido suficientes todas estas acciones que han tratado de implementar desde el Estado, porque creo que no bajan a la comunidad, creo que se mantienen en un tema de la ley, del Congreso, del funcionario, pero a la hora de impactar dentro de la comunidad creo que no permea en su totalidad. Entonces, la alerta de violencia de género, para los que no estamos muy empapados sobre este tema, son acciones que desde la Secretaría de Gobierno Federal se establecen y se financian para poder erradicar de manera emergente esta alerta de género. Entonces, tenemos ya cerca de 5 años más toda el historial para que pudiéramos ser alerta de género. Y bueno, creo que sí estamos con una deuda hacia el sector de la población que sufre este tipo de violencia, que tiene que tener acciones emergentes para poder erradicarla. Sí, yo recuerdo que los gobiernos anteriores al que tenemos, bueno, actualmente en Puebla también algunos municipios cuentan con alerta de género, pero anteriormente había una resistencia clara por los gobernadores a instalar esta violencia de género, ¿no? Porque si se instala esta violencia de género o se adopta el protocolo que exige la alerta de violencia de género, se reconoce, ¿no? Que hay una deficiencia grande por toda la estructura estatal que está siendo deficiente y que, bueno, yo recuerdo años atrás en mi estado, en Puebla, había una resistencia clarísima, ¿no? De que el gobernador no quería reconocer esta violencia de género. Pech, ¿a qué tu organización desde la comunidad, ¿no? En este sentido que nos venía platicando Liz, ¿cómo es que la mayor parte de política pública no llega hasta la base social? Pech, desde tu organización, desde donde tú participas, ¿qué esfuerzos hacen para contrarrestar estos fenómenos de violencia de género? Gracias. Pues, mira, la verdad en Tepoztlán tiene una forma de estar desde hace mucho tiempo. Aquí se manejan usos y costumbres y es un poco difícil como la introducción de nuevas formas de trabajo, ¿no? en comunidad, ¿no? Nosotros ahorita hemos podido simplemente vincular, ¿no? algunas situaciones. También cuesta mucho aquí que la gente denuncie por esta cosa del qué se dirá, el que la comunidad es muy pequeña y normalmente son familias muy grandes las que se rigen por los barrios, entonces en los barrios es la misma familia. Y es muy complicado que se logre, ¿no? una denuncia ya a un ministerio, ¿no? Hemos acudido a muy pocas de quienes se nos han acercado y lo que hacemos es eso, no es la contención, obviamente el espacio donde estamos es un espacio donde se pueden resguardar, se puede vincular dependiendo de la situación y de ahí se ve los casos, ¿no? Pero sí son muy pocos los que tienen una continuidad, los que tienen como algo en concreto, ¿no? Precisamente por estas cosas. También pasa que es un pueblo donde llega mucha gente extranjera, donde pasa lo mismo y con más situaciones que no se pueden concretar por su mismo estado y su misma situación que cambian, ¿no? De estado, de municipio muy constantemente, ¿no? Las personas. Entonces, lo que hacemos nosotros es eso, ¿no? La contención y la orientación y el apoyo, sobre todo, porque es bien complicado también como ser mujer, tener un espacio donde nos sintamos seguras, donde nos sintamos libres de expresarnos y de manifestar estas situaciones de violencia, ¿no? Ustedes cuentan entonces con un espacio de refugio a las compañeras que son víctimas de violencia. Por ahora de contención, por el momento de las capacidades también que tenemos a través de COVID y varias situaciones, por ahora es de contención y de vinculación meramente, ¿no?
una orientación tanto psicológica, más bien acompañamiento, tanto psicológico como jurídico, me imagino. Sí, claro, contamos con apoyos, con respaldos jurídicos que nos hacen, ¿no? Ahora tenemos aquí una compañera también, hay otro compañero, y sobre todo de la base del CODEM, que ellos están desde Oaxaca, que nos orientan también las compañeras de allá, hasta dónde, cómo, cuándo proceder, ¿no? Y apoyar también sobre todo. Cuéntanos cómo es que están ligadas en este sentido tu organización con el estado de Oaxaca. Allá también hay una organización homóloga a la de ustedes. Más bien, nosotros nacemos o partimos de esta organización, más bien, ellas sobre todo, y ellos llevan trabajando allá ya más de 40 años. Es el Comité en Defensa de Derechos de la Mujer y tienen sede en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, pero están en todos los municipios, ¿no? Entonces se dedican a defender los derechos, también somos parte del Observatorio de los Derechos de los Pueblos, estamos tomando ahorita un taller para conformarnos como observadores y observadoras. Entonces, tenemos varios compañeros que ya llevan más tiempo acá con nosotros y es así como nosotros empezamos a trabajar con ellos desde acá, desde la base de Morelos, para crear una base acá y trabajar con las mismas líneas, intentando siempre tener este trabajo colectivo participativo con el pueblo, con la comunidad. Gaby, tú, perdón, no recuerdo en qué municipio radicas y cuéntanos si en tu municipio está instalada la alerta de género. Mi municipio es Jojutla. Aquí no tenemos alerta de género, a pesar de que el número de feminicidios no es tan distante de los que sí tienen alerta de género. Quiero enfatizar en que la alerta de género finalmente no ha servido de nada. Se instauró aquí en Morelos en el 2015 y en el 2015 había 30 feminicidios y hoy en el 2019 tenemos 39 feminicidios y a la mitad del año del 2020 tenemos 24. Eso quiere decir que las acciones emergentes para erradicar la violencia, que no conocemos en qué consisten esas acciones, no han servido de absolutamente nada y se basa en una insensibilidad de la sociedad, en una falta de conocimiento, incluso de las mismas mujeres, acerca de nuestros derechos. Creo que la cultura patriarcal, la cultura machista, ha permeado hasta los políticos, incluso más encumbrados, que no pueden entender o no se pueden sensibilizar acerca de esta agenda feminista que va más allá de exigir un derecho. Queremos vivir. Hoy la agenda feminista se centra en tener la oportunidad de vivir, de que no nos maten. Entonces, pues bueno, en mi municipio hay 22 feminicidios, cuando en Puente de Ixtla, que sí es un municipio con alerta de género, tiene 23 feminicidios. Entonces, yo creo que a nivel estatal sí se está viviendo una emergencia en cuestión de violencia a la mujer y sí deberían de activarse y de darse a conocer esos mecanismos para erradicar la violencia, porque hasta el día de hoy yo creo que las personas normales no sabemos en qué consisten esos mecanismos para erradicar la violencia. Que por otro lado, es cierto lo que tú mencionas, o sea, tampoco significa que una vez adoptado el protocolo, las medidas que indica la violencia de género, esto garantice una adecuada orientación tanto para servidores públicos como para una sensibilización a la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, se pusieron a capacitar servidores públicos a diestra y siniestra. Entonces los mandaban a un cursito, medio lo tomaban y ya les daban su certificado de que tenían perspectiva de género, pero en los peores casos mandaban a las mismas compañeras, es decir, se solicitaba que los compañeros de tal institución acudieran a tal curso y los titulares de las dependencias mandaban a las compañeras, ¿no? Además a las compañeras que tenían como una visión más clara de la violencia de género. Es decir, esas compañeras no necesitaban ese acompañamiento. ¿Quiénes lo necesitaban? En efecto, eran titulares, eran directores de área, llámese
servidor público que fuera, que efectivamente no contaba con esa sensibilización, ¿no? Entonces, en este sentido, Lisette, ¿cómo, primero cuéntanos cuáles municipios están en estado de emergencia, ya, digamos, homologuémoslo con la alerta de género, y qué han hecho estos municipios, pero qué de esto realmente ha servido. Mira, de acuerdo al 2015, que no se ha movido esta declaración de alerta de género, como bien lo comentaba la compañera Gabriela, aun y cuando ha aumentado en otros municipios y pareciera que ellos también, no sé si en el grueso del estado, pudieran también dictaminarse como alerta de género. Pero oficialmente está Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xiutepec, Temisco, Xochitepec y Yautepec. Y bueno, se supone que esta alerta de género tendrían estos municipios que estar implementando prevención, atención y erradicación de la violencia en sus municipios, en sus múltiples manifestaciones. Ahora, el problema de violencia contra la mujer me parece que es un problema multifactorial, es multicausal. Entonces, como tú bien lo apuntabas hace un momento, un taller no va a hacer que cambie mi percepción o mi conducta culturalmente aprendida, porque tiene una lógica para mí ciertas actitudes, ciertas actividades que, bueno, algunos autores llaman como micromachismos, ¿no? Seguimos en esta conducta de relacionarnos con los otros, con la mujer en especial, con este tipo de micromachismos. Entonces, un taller a un funcionario público no lo va a sensibilizar, solo le va a evidenciar a lo mejor algunas conductas que él tiene a partir de su propia cultura. Sí, entonces y creo que me interrumpirte, y también es una invitación para las compañeras, para que nos interrumpan cuando les sea necesario, que decir que estos talleres o este tipo de capacitaciones han costado millones de pesos, ¿no? O sea, tampoco es que se invierta una cantidad mínima para esta capacitación de los servidores. Así es, y bueno, en esta multicausalidad, pues solamente estamos atendiendo una minúscula parte, ¿no? Se requiere de atacar de manera multifactorial este tema. No es un asunto sencillo, es un asunto que conlleva un esfuerzo de todos desde la colectividad. Hablabas del espacio colectivo, es un espacio muy importante porque a través de estas redes comunitarias, de estas redes de apoyo, nacen por esta necesidad. Si el Estado cubriera todos estos aspectos, pues no tendrían razón de ser. Entonces nacen por esta necesidad, pero nacen como un esfuerzo comunitario y entonces tienen mayor validez que el esfuerzo del funcionario porque tienen mayor legitimidad y tienen mayor alcance. Los municipios están cada 3 años cambiando y cada 3 años generan sus planes de desarrollo municipales y entonces generan sus acciones nuevas cada 3 años. Entonces, si no hay una coincidencia entre el que sale y el que entra, pues ya se perdió una acción que podría tener una continuidad y que a lo mejor era buena para la comunidad. No así las organizaciones, porque tienen una permanencia mayor dentro de la comunidad y es muy difícil que cambien de manera paulatina. Ahora, creo que también en el caso de que tú apuntas sobre el taller, muchas veces solo van las compañeras, ¿no? Y traigo a esta mesa este nuevo concepto que por ahí yo había escuchado de las nuevas masculinidades, ¿no? Que a partir de que las mujeres van ganando espacio en áreas de toma de decisiones y que van teniendo este empoderamiento, pues también los hombres tienen que aprender un nuevo rol, ¿no? Tienen que desaprender y aprender cómo relacionarse con estas mujeres que estamos viviendo una vida plena de derechos.
¿no? Entonces sí es un tema que creo que es muy interesante y que da para mucho. Sí, definitivamente creo que la comunidad, la organización entre nosotras mismas, en nuestra comunidad, ha hecho muchísimo, ¿no? Creo que es increíble todo lo que logra hacer la comunidad. Pech, por ejemplo, ustedes, ¿cómo es que se convocan, no? Porque creo que hay una gran duda o un abismo muy grande entre hacer un esfuerzo personal y ya llevarlo a la comunidad. Pero ¿cómo nos convocamos entonces? ¿Cómo nos reunimos? ¿Qué hacemos para autoconvocarnos y para ser autogestivas? Pues mira, mucho de lo que nosotras hacemos acá es la participación directa con la comunidad, porque no puedes o no podemos intentar incluir si no somos incluyentes nosotras. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Este 8 de marzo, antes de que empezara toda esta onda de COVID, hicimos el primer festival de parte de la organización de la mujer, el 8 de marzo aquí en Tepoztlán. Y estuvo muy lindo, la verdad, fue algo muy interesante, pero justo la convocatoria no fue la que hubiese podido tener el evento. Por esta, sabes, aquí no es tanto el que no se dé a conocer el evento, sino la postura social de la participación de ciertos eventos, ¿no? El qué dirán si voy o no voy, ¿no? Y cómo se relaciona esto con la gente, ¿no? Y es muy interesante porque hemos justo tenido que llevarlo entonces a la comunidad. Nosotras participamos en otras formas, haciendo, por ejemplo, con un compañero íbamos a rescatar la barranca, sacar la basura. Entonces hemos intentado más acercarnos a las familias, ¿no? Que ha sido la forma de apertura que hemos tenido más en la comunidad de acá en Tepoztlán. El acercarnos directamente e intentar introducirnos de otras maneras para ya tomar como una convocatoria más abierta, pero siempre es del boca a boca, ¿no? Sí. Hemos estado como en varios rumbros. Nosotros básicamente también nos dedicamos a la cuestión artística. Teníamos un foro cultural antes de que todo esto empezara el COVID. Y ahí era donde podíamos reunir varios compañeros y compañeras y hacer estos eventos, ¿no? Pero básicamente acá es el boca a boca y el intentar incluir, intentar también tener actividades como para las diferentes edades y diferentes necesidades, porque justo, ¿no? Tenemos que entender que las comunidades tienen diferentes necesidades dependiendo cómo se vayan desarrollando y cómo vayan generando desde sus políticas hasta sus estructuras y lo demás, ¿no? Entonces, de ahí hemos intentado participar más a fondo en ese sentido. Creo que tocas dos puntos muy importantes o que por lo menos yo rescato imprescindibles. El primero es a lo mejor buscar una estrategia que sea más sutil que llegar a la familia e intervenir con conceptos de está siendo violentada, ¿no? Por ejemplo, conceptos que llegan bastante transgresores, digamos, al núcleo familiar, pero creo que entrar de una manera más sutil a todos esos hogares, como tú dices, ¿no? Haciendo recuperación del espacio público, convocando para distintas actividades, va siendo una estrategia muy interesante de sensibilizar también a ese núcleo. Y el segundo punto que me gustaría ya ir más a ahondar en este punto, Gaby, contigo, es cómo nos mira la comunidad siendo nosotras parte de una organización de este tipo, ¿no? Y no solo siendo parte, sino también siendo convocada, vamos, acudiendo a este tipo de eventos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace una semana platicábamos con una compañera que es de Cuetzalan. Cuetzalan es un municipio que en su mayoría está formado de comunidad originaria, que incluso hablan en su idioma originario, y que ella está rompiendo por ahí pues algunos puntos o reglas que sus costumbres y tradiciones marcan, ¿no? Porque entonces ella está haciendo un trabajo, por ejemplo, de acompañamiento a mujeres que están siendo violentadas, pero entonces está siendo criticada incluso por su misma familia, por transgredir usos o costumbres que ella no estaba, que no fue educada con esto. Gaby, ¿cómo ha sido me gustaría que nos contaras tu experiencia personal, ¿no? Activándote desde estos temas. Difícil, la verdad es que es bastante difícil. Una mujer que entra en cuestiones sociales o cuestiones políticas, lejos de verse bien,
siempre hay como el mote de chismosa, ¿no? Los hombres son valientes, son osados, nosotras somos chismosas. Entonces, pues sí, las mujeres somos bastante señaladas y la prueba de ello es que mujeres que hacen activismo social son muchas más de las mujeres que hacen política más seria. Y pues en ese sentido creo que tenemos que, desde la parte política, que sí es bien responsable de nuestra situación, es que debemos de hacer talleres, sí para mujeres, sí para empoderarlas, sí para prepararlas, para poder ejercer ese poder que hoy la equidad de género nos va cediendo y que lo hagamos siendo como mujeres. Hablaba Lisette sobre las masculinidades y también es cierto que las mujeres que hemos y que hacemos política, también la hacemos un poco masculina. Creo que casi nula la política femenina que existe por, para y desde las mujeres. Una experiencia bastante fuerte para mí fue en el 2015, cuando yo era suspirante a la Diputación Federal del Cuarto Distrito de Morelos, y alguien dijo que yo tenía mala fama pública porque en ese momento estaba pasando por un proceso de divorcio. Entonces, nada tiene que ver mi vida personal con mi vida profesional y menos política, pero sí fue ese el motivo de que dijeran que tenía mala fama pública. Entonces, de ahí te puedo contar muchísimas veces que siendo comité ejecutivo estatal, pues nos dejaban fuera de las mesas, ¿no? Y nos relegaban, nos ponían una sillita en las orillas para platicar con el que era el presidente y era hombre. Entonces, cuando él nos incluía en la mesa y decía, bueno, es que ya son parte de, así como que, caray, pues hay que hacerles un espacio. Pero sí creo que es bien importante que desde la política tengan un espacio para informarnos, formarnos, impulsarnos y empoderarnos como mujeres, porque no es justo que hoy que hemos logrado un pasito pequeñito de la equidad de género, estos espacios se sigan ocupando por mujeres, pero para que sigan operando y haciendo política los hombres. Bastante pareciera hasta de un sueño, ¿no? Esto que tú dices, cómo es que te estigmatizan como mala mujer por llevar un proceso de divorcio. Híjoles, me revuelve, la verdad, me revuelve las tripas escuchar tu experiencia, porque además no eres la única, ¿no? No eres la única, o sea, yo he visto varios ataques, por ejemplo, en razón de género y bajo estereotipos o roles de género. Por ejemplo, las veces que atacaban a la ex senadora Citlali, ahora ex senadora, donde aunque la motivación del ataque fuera por cualquier otra razón, terminaban atacándola por su físico, ¿no? Porque justamente ella no cubría el estereotipo de la mujer que debe hacer política y que debe verse muy bien al ojo del macho que da el check, ¿no? Para hacer política. Y también creo que tiene razón en esta dificultad que hemos encontrado a las mujeres a hacer política desde nuestro rol y desde nuestra postura, ¿no? Siempre adoptamos por ahí un cierto tipo de actitudes masculinas para poder entrar en ese espacio, lo que es lamentable, pero Liz, tú nos platicabas un poco de tu ejercicio en la administración pública. Yo creo, hace unos meses yo también tuve oportunidad de estar en el ejercicio público un pequeño rato. Entonces, cuéntanos tú tu experiencia desde la administración pública. ¿Tú encontraste ahí un espacio en el que pudieras desenvolverte pues como mujer finalmente? Sí, yo encontré un espacio de oportunidad en donde pude crecer de manera profesional, pero tampoco ha sido sencillo, ¿no? Porque sí es complicado para una mujer con estas actitudes femeninas poder entrar a un núcleo masculino, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tener algunos cargos de toma de decisiones
pero sí me he encontrado con resistencias de los compañeros para poder darle credibilidad a las acciones que uno implementa o toma decisiones, ¿no? Incluso incluirte en el trabajo, ¿no? Así es, porque a veces quedamos como excluidas de las que hacen la talacha, ¿no? Dale a ella porque como es mujer, es más ordenada, más limpia, más responsable, ¿no? Entonces dale la talacha a ella. Nosotros representamos, vamos a las reuniones, hacemos, pero ellas hacen el trabajo fino de la organización, ¿no? Porque como te comentaba al principio, pues en la comunidad cuando tú vas, las mujeres son las que organizan a la comunidad. Es difícil ver a los hombres organizar a la comunidad. Ellos liderean, no organizan. Entonces, sí, de repente es como lo que dice la compañera Gaby, es bien cierto, a veces uno tiene que despersonalizarse de su feminidad y meter el codo para poder pasar, ¿no? Cuando en realidad creo que hay actividades en donde podemos generar con los compañeros el mayor provecho y sacar el trabajo adelante de manera equitativa, ¿no? Creo que sí es complicado. He tenido yo espacios de oportunidad, he tenido compañeros que me han acompañado en este proceso de crecimiento, que me han dejado espacio para poder crecer, pero es eso, me han dejado espacio, ¿no? Porque fue una voluntad de ellos, no se da de manera natural de por sí, sino porque ha habido una coyuntura. Entonces creo que sí hace falta mucho que trabajar en el sentido de la participación política, porque todas estas acciones contra la violencia, de alerta de género, de la inclusión de la mujer en actividades políticas, pues son tomadas estas decisiones en espacios. Y si eso nosotros no podemos acceder a esos espacios, pues siguen tomando decisiones otros por nosotras. Entonces es ahí en donde a la hora de implementar las acciones pues ya no permean porque tienen otra lógica, que no es la lógica que vivimos nosotras. Sí, claro, incluso creo que todas estas leyes en pro de la paridad de género, yo cada vez que puedo tocar este tema, lo que yo digo es que 2021 viene muy interesante, ¿no? Más que difícil, o sea, a mí de verdad me causa mucha intriga ver cómo van a accionar los partidos, los actores políticos, porque ya necesitan incluir a las compañeras, ¿no? Yo creo que va a ser súper interesante, que va a haber cosas que van a ser aberraciones que nos parecerán muy tonto que estén actuando, o muy inteligente, o muy pasados de lanza también, que estén ocupando a compañeras, ¿no? Etcétera. Para mí el escenario viene muy interesante, sobre todo por esto que tú dices, ¿no? Que converger los hombres y las mujeres en un espacio igualitario, donde los terrenos estén planos para ambos, es difícil, ¿no? Porque yo imagino que, por ejemplo, las compañeras que están intentando incluirse en la vida política o pública, llámese institucional o llámese en el rango activista, digamos, es sumamente complicado decidir entre atender a su familia o acudir a la asamblea, ¿no? O recoger a los niños y ya no votas en la asamblea, ya te quedaste tarde, se votó hasta el final, entonces tu voto ya no valió. Y este tema me gustaría que tú nos platicaras un poquito, Pech, porque desde mi experiencia el espacio separatista se ha visto como una causa primordial en todo el movimiento, por lo menos feminista. Hay espacios que son claramente separatistas, pero me causa mucho interés el caso de tu organización, porque me parece que en tu organización hay tanto hombres como mujeres. Sí, pues justo lo que comentan Gaby y Lisette es parte de lo que siempre da un montón de coraje, ¿no? De cómo nos ven y cómo nos hacen sentir, ¿no? Los compañeros por solo ser mujeres, ¿no? Es como las tareas designadas, ¿no? Y justamente yo en la organización yo agradezco mucho, yo soy mamá soltera, yo tengo 2 pequeños críos y vivimos en colectividad nosotras, yo vivo con ellos desde hace 4 años
y la verdad es que yo no he sentido ese desplazamiento o ese asignamiento de tareas específicas por parte de los compañeros. De hecho, siempre han sido más compañeros hombres que mujeres, y al contrario, ¿no? Ha sido en igualdad, en equidad, en condición física, social y demás, ¿no? De las actividades y cuestiones que realizamos. Y yo agradezco mucho eso porque los niños, que también nos infancias, han podido percibir otro crecimiento y otra forma de ver la vida en los roles, ¿no? Porque ellos no, afortunadamente no se creen el rol de que ellos no limpian porque son niños, ¿no? Al contrario, participan y se desenvuelven. Y ha sido una cuestión pareja. De hecho, nos ha costado en la comunidad que vean que es así, ¿no? Porque es como, estoy yo y el compañero y otro, y es como, no, lo ven a él y le hablan a él a veces, y ciertas situaciones nos corresponden a todos, porque todo se decide en asamblea, todo se decide en colectividad, o sea, no es algo que se vea como por roles ni jerarquías, mucho menos, ¿no? Yo he podido agradecer mucho eso y he podido visibilizar como estas situaciones en otras formas de desarrollo de las compañeras, que da un montón de coraje cómo te ven simplemente por justo tu rol de género. Y como lo comentaba, ¿no? Llegar a hacerla chismosa y hacerla de más, y eso, ustedes se reúnen y ustedes, al contrario, ¿no? Aquí se ha podido percibir de una forma pareja. Y está muy interesante porque también el tema de las masculinidades también lo tratamos acá, se han dado talleres de eso y ha sido una interacción muy interesante porque han sido los compañeros que tienen que responder ante nosotras de alguna forma, ¿no? Y este respaldo que es el acompañamiento más que liderazgo, ¿no? Sí, ha sido, para mí ha sido algo muy interesante, y el cómo nos percibe la comunidad ahora en Tepoztlán también se nos hace muy interesante porque no ha sido fácil, ¿no? Justo desde las críticas hasta las formas de que no van a funcionar, van a fracasar y etcétera, ¿no? Y a la fecha, pues, la verdad es que yo veo a cómo funcionamos y cómo seguimos manteniéndonos, y ha tenido un cambio muy interesante, ¿no? En la colectividad de tal manera. Y justo en Oaxaca son muchísimo más compañeras que compañeros dentro de la organización, y se ha mantenido casi siempre porque tomamos muy en cuenta que los movimientos han traído casi siempre esta participación más de las mujeres que estamos detrás que los compañeros que liderean, ¿no? Entonces sí vaya, se apoya mucho esta parte y se manifiesta, y obviamente se hace visible, ¿no? Sí, y quiero recuperar lo que Liz estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que como esta peculiaridad de que las mujeres casi se nos da el don, ¿no? De tú organizas. O sea, no creo que los compañeros no sepan organizar, o no creo que al revés nosotras no podamos ser líderes. O sea, más bien creo que es una cuestión de rol de género, ¿no? Que se nos ha obligado y se nos ha encasillado a tú organizas, por ejemplo, el gasto de la semana, porque tú eres quien cocinas, porque tú eres quien sabe los insumos del hogar, y así en todos los ámbitos de nuestro espacio y de nuestras vidas. Yo quería ir contigo, Gaby, y preguntarte en tu actividad, ¿cómo has encontrado la participación colectiva con compañeras o con compañeros también, ¿por qué no? Pero ¿cómo hacen ustedes desde tu postura? ¿Cómo encuentras una red de apoyo? ¿Cómo hacen una colectividad? Y en todo caso, ¿cómo se logra hacer comunidad entre ustedes? Difícil. Fíjate que en nuestra organización somos poquísimas mujeres y no tenemos ni siquiera esa red de apoyo. Las que alcanzamos a sobrevivir, pues somos creo que 2 o 3, y todos los demás son hombres. Entonces, nosotras tenemos que hacernos fuertes porque aparte de eso, carecemos mucho del conocimiento, de la sororidad, de la empatía. Y de alguna manera también las mujeres que hacemos política nos hacemos un poquito, aparte de fuertes, aparte de guerreras, pues tenemos que hacernos un poquito egoístas. Entonces, sí es difícil el camino y casi lo vamos caminando juntas. Digo, casi lo vamos caminando solas. Ojalá lo camináramos juntas y ojalá fueran más, pero en realidad tú hablabas algo que es muy cierto, ¿no? La mujer que hace política
difícilmente aguanta porque tiene que llegar a su casa, hacer las tareas de su casa y tiene que hacer las tareas de su trabajo y tiene que cuidar niños. Y no esa parte bien vista ni es valorada en la política. Entonces es bien duro que una mujer aguante y las que aguanten pues son bastante valientes y nos hacemos fuertes. Entonces, a mí me encantaría, de verdad, reitero esa posición, de tener esos talleres de formación, información, sostenimiento de mujeres para mujeres, porque nos merecemos un lugar político, de toma de decisiones, de hacer política desde y para nosotras. Y no sabemos, entonces tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo con sororidad y hacerlo con empatía y hacerlo con la única forma que nos va a sacar adelante como tribu, una tribu de mujeres que nos va a sostener entre nosotras. Creo que ya se ha mencionado, ¿no? En este conversatorio que casi hay que entrar, pero empujando, ¿no? Que se nos abra un espacio. Oye, quítate, este también es mi espacio. Y cuando se llevan a cabo ese tipo de acciones, además, creo que se le condena a la mujer como histérica, como colérica, oye, ¿por qué estás gritando? Para mí, incluso, o sea, en un principio, ver este tipo de descalificativos me enojaba. La verdad es que ahora pues, ya me da mucho más risa para esconder mi enojo, o sea, me da mucha más risa ver cómo esas actitudes se han permitido y se creen válidas, ¿no? Incluso creo que los compañeros parecen que quisieran darnos permiso, que fueran ellos quien nos diera permiso. Y bueno, así en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas, lo que mencionabas, Liz, también hace un momento de los micromachismos, que son estas actitudes que se han normalizado todos los días, ¿no? Se han normalizado y la verdad es que a mí no me gusta llamarles micromachismos porque no creo que sea un pequeño problema. Yo más bien creo que ese es el núcleo del problema y no habría por qué llamarle micromachismos. A mí me gusta llamarle machismos cotidianos porque es lo que se repite todos los días. Pero volviendo al tema de la alerta de género y ya como para ir cerrando un poco nuestro encuentro, ¿qué nos queda de ver la alerta de género? ¿Por qué no es suficiente? ¿Cómo ven ustedes desde su estado? Bueno, en mi experiencia, lo que yo alcanzo a ver es que hay un desencuentro también entre las instituciones que tendrían que generar estas políticas públicas de alerta de género. Precisamente para esta plática estaba leyendo la ley de erradicación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y lo que hace las instancias municipales de cada uno de estos municipios, ¿no? Estaba igual por esta fecha tan especial, pues salen notas en el periódico, ¿no? También de qué se ha logrado y qué se ha dejado de hacer. Y bueno, me llevé una sorpresa, hoy leí en El Sol de Cuernavaca que una organización de derechos humanos independientes declaraba que hay 430 feminicidios desde que está la alerta de género. Entonces, es una cantidad enorme. Entonces, yo veo cómo traspasa esta ley desde el Estado hasta el municipio y veo un desencuentro, una revictimización de las mujeres que sufren violencia, porque llegan a una instancia que no está preparada o que no tiene todos los elementos para atender, la mandan a otra y bueno, la mujer para que pueda denunciar, pues se tiene que llenar de mucho valor y de haber generado en ella un proceso para poder denunciar a su agresor. Entonces, si se encuentra con estas instituciones no preparadas o no suficientemente equipadas para poder atender, pues lo que hace es regresar a su domicilio, a su familia con el agresor. Entonces, esto no resuelve. La ley puede estar muy completa, puede bajar un recurso, pero si no hay esta vinculación entre las instancias y que los propios servidores públicos de estas instancias estén sensibilizados y que realmente crean
en una violencia de género como tal, porque también hay funcionarios que menosprecian la violencia contra la mujer, eso también es claro. Entonces, si uno se enfrenta a toda esta estructura, pues obviamente que el Estado no va a responder nunca, ¿no? Coincido con Gaby que las mujeres que estamos generando estas participaciones en estos encuentros, que hemos participado en la comunidad, que tenemos experiencia, también tenemos que prepararnos más para poder acceder a estos espacios y cuando estemos en ellos poder tomar esta preparación y entonces implementar, vigilar, observar que estas cosas se lleven a cabo. La verdad es que no sé cuánto recurso llegue al Estado para esta alerta de género, pero ya son 5 años, entonces me imagino que debe ser considerable. Entonces creo que sí es importante seguirnos preparando, no echar en saco roto esto y la vinculación, creo que tanto las instituciones como la comunidad tienen que estar vinculadas para que esto funcione. Sí, ahora que mencionas pues cómo se ha grabado, me gustaría, Pech, que nos platicaras un poquito, ¿tú cómo viste que se agravó desde tu organización? Es decir, ¿se recurrió más en época de confinamiento a ustedes como organización para asesorar o bajo qué términos? Es decir, ¿cómo ustedes vieron el incremento de la violencia en el confinamiento? Sí se incrementó, o sea, y empezaron a haber casos más aislados específicos, ¿no? De casos, pero sigue siendo lo mismo, o sea, como dice la compañera Lisset, no hay una vinculación de las autoridades para que se logre, ¿no? Entonces, sí nos dimos cuenta del crecimiento, justo pasaban más casos en Tepoztlán, pasaban más situaciones, ¿no? De gente que venía de fuera, justamente hombres como a buscar a muchachas, ¿no? Específicamente. Se dieron más situaciones en las comunidades específicas de violencia de matrimonios, ¿no? De estas situaciones de que la ama de casa que está preocupada por resolver la cuestión de la comida, del trabajo, la escuela y demás, y la presión de parte de los esposos, ¿no? En esta comunidad. De hecho, en el grupo de mamás de donde estaba yo, se abrió un grupo específico de atención a las mamás en crisis, ¿no? Por la violencia que estaba pasando y el estrés y los comportamientos con las infancias y todas estas situaciones que se desencadenaron, ¿no? Entonces, sí hubo un crecimiento bastante notorio, ¿no? Y sigue pasando, lamentablemente siguen, como cada 3 días nos enteramos de nuevos casos. Sí, a mí me gustaría, más bien, hubiera querido no recordar esto, pero fue un desatino cuando, por ejemplo, el Instituto Mexicano de las Mujeres casi culpa a las señoras por estar agrediendo a sus hijos, ¿no? Como si fuera una violencia que pues ya sale igual y lo meten en el mismo saco de problemas y lo revuelven y ahora alguien resuelva esto, ¿no? Justo creo que este tipo de acciones, incluso de comunicados, una pequeña infografía que se lanzan sin perspectiva de género, deja mucho que desear porque uno añoraría que en esas, que más bien que en todas las instituciones se trabajara con una transversalidad de perspectiva de género. Gaby, perdón, adelante. A raíz de esto, afortunadamente, en Tepoztlán ya se abrió la primera casa de la Defensoría de Derechos de la Mujer. Es la primera vez que sucede, ¿no? Dentro de un proceso de alguna participación de presidencias municipales. Y justamente están empezando a trabajar por el índice, ¿no? De violencia que ha estado pasando, que es increíble. Entonces, lamentablemente pasó por un hecho así, pero afortunadamente ya están trabajando y están teniendo estos talleres de equidad de género que estamos participando con las compañeras. Pero sí fue a raíz de la presión de que estaba pasando en el municipio. Pues sí, es que así debe ser, ¿no? Más bien así nos han obligado a que sea, que solo a través de la presión mediática e institucional se abran este tipo de espacios y pues
tampoco vamos a dejar de hacerlo. Gaby, ¿tú cómo ves el camino, el largo camino o la amplia brecha entre lo que dicen las leyes y lo que hacen las instituciones? Abismal, es abismal. Fíjate que ahorita que comentabas de que las instituciones a veces no aportan lo necesario porque no tienen la sensibilidad, aquí en Morelos sucedió que tanto el instituto como la mujer se postuló para presidirlo un hombre y ese hombre alegó discriminación si no lo dejaban a él presidir el Instituto de la Mujer y oh sorpresa, en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Asuntos de las Mujeres la tenía un hombre. Entonces, si a veces siendo mujeres nos falta esa sensibilidad, esa perspectiva y ese conocimiento, porque seamos honestas, no tenemos ese conocimiento de perspectiva de género. Ahora imagínate en las manos de un hombre, y yo sí hice un reclamo público a las diputadas que nos quedaban a deber y bastante, dejando que un hombre ocupara un lugar que legítimamente les pertenece a las mujeres, ¿no? Entonces, si hablamos de la parte legislativa, nos falta muchísimo por legislar. Creo que el estar en una curul muchas veces, más allá de pensar en las mujeres, por las mujeres, pensamos en la carrera política personal y es algo que sucede reiteradamente y no debería de estar pasando. Y creo que las mujeres que quieran ser candidatas a los diferentes puestos de elección que habrá el siguiente año, sí deberán mostrar un compromiso y una agenda feminista, porque voy a ser reiterativa en que de nada nos sirve tener legisladoras, presidentas municipales, regidoras, si no llevan la agenda feminista a los lugares donde se van a tomar las decisiones. El Poder Judicial nos queda de ver todavía muchísimo más, porque muchas de las mujeres que han muerto y que han muerto en manos de sus parejas, de sus familiares, y que por eso son llamadas feminicidios, etiquetadas como tal, ya denunciaron, y denunciaron 1, 2, 3, hasta 7 veces, ¿no? Y son denuncias que no van a ninguna parte precisamente porque desde que tú vas a denunciar, desde ahí empiezan a revictimizarte. Lejos de ayudarte también la parte social, incluso la familia, también te señalan y te ponen el dedo en decir, pues es que eres tonta porque te aguantas, porque regresas, porque haces esto. Cuando esas mujeres que tienen esos reiterados episodios de agresión, lo que necesitan es sostén, necesitan apoyo, necesitan empatía, necesitan comprensión, necesitan un montón de gente a su alrededor para que no lleguen a ser un feminicidio. Entonces, todo el entorno a las mujeres nos queda de ver, incluso las mujeres mismas nos quedamos a deber a nosotras mismas cuando, lejos de iniciar un proceso de deconstrucción por desconocimiento, seguimos siendo o perteneciendo a un sistema que no nos quiere. El sistema patriarcal no nos quiere. Entonces, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer esas redes que hace Pech, tenemos que hacer desde nuestras redes políticas, desde nuestras redes de izquierda, porque si bien es cierto que la derecha ha tomado el feminismo como un bate hacia el gobierno, no representa ni ha representado jamás los intereses sociales, por el contrario. Si alguien es misógino, es la derecha, y súper más la extrema derecha. Entonces, desde la izquierda nos corresponde a nosotros tomar la responsabilidad de hacer esas redes, de hacer que esta información llegue cada vez a más mujeres desde las comunidades, porque si los gobiernos la conocen, a lo mejor aquí a ras de piso, muchas mujeres desconocen los programas de apoyo que hay para ellas o los programas legales, incluso los refugios que en mi municipio sí existen todavía y que ni siquiera saben que tienen acceso a eso, porque cuando ponen su denuncia no se los hacen saber y no hay ningún acompañamiento. Yo me quedo con esa parte de que es una responsabilidad de nosotras como mujeres, porque ningún hombre lo va a hacer. Creo que lo tenemos que hacer nosotras y tenemos que empezar a hacerlo ya, porque nosotros como estado somos el segundo estado más peligroso para las mujeres. Y eso es muy, muy preocupante porque somos de los estados más pequeñitos. Entonces, creo que debemos de tomar acciones y tomarlas ya.
Sí, como si fuera sencillo, ¿no? Lo dicen como si fuera sencillo, pues tú eres violentada porque te aguantas, porque ahí está, ¿no? Porque ahí estás, porque ahí te quieres quedar, como si fuese sencillo para alguien que está siendo víctima de violencia. Y también, vaya, el caso que tú mencionas de estos hombres que también se victimizan, ¿no? Que ellos sí se hacen las víctimas. Bueno, aquí en Puebla les quiero compartir que hay un diputado que reiteradamente se sube a la tribuna a amedrentar a las compañeras, a decirles que son unas tontas, que son unas niñas, que se vayan a su casa. Y cuando lo separaron de sus múltiples comisiones como, digamos, castigo, porque incluso el IE, perdón, ya lo exhortó a que dejara de hacer esto, el señor se sube a la tribuna diciendo que le están ejerciendo violencia en razón de género por ser hombre, porque no lo dejan violentar, ¿no? A las compañeras diputadas. Bueno, yo quisiera decir que muchas gracias por compartir este espacio. Creo que de hecho esta se suma o más bien pasa a ser una red más entre nosotras compañeras. Me gustaría, además de agradecerles y despedirme, darles la palabra a lo que quieran sumar y también si gustan irse despidiendo. Pues nada, agradecer. Espero que no sea la primera ni la última vez. Esperamos coincidir en más ocasiones y creo que me llevo de este conversatorio, de este diálogo, muchas inquietudes sumadas a las que ya tenía y estas inquietudes me van a generar poder hacer algo más para poder apoyar, ¿no? Es bien importante compartir estas experiencias porque uno va acompañándose de otros procesos, ¿no? Vamos aprendiendo de los procesos también de los demás. Entonces agradezco mucho a las compañeras que compartieron este espacio, estas ideas y bueno, espero verlas pronto. Muchas gracias. Igual, pues un placer, mujeres, escucharlas y conocer su trabajo. Es la verdad increíble lo que se puede lograr. Y pues eso, yo también me quedo con más que hacer porque justo, o sea, es una conmemoración y es estar conscientes de que de aquí estamos y que afortunadamente hoy estoy compartiendo con ustedes, pero que es un largo camino, ¿no? A que no tengamos por qué conmemorar el que no los violenten, ¿no? Y es un trabajo de aquí en adelante y justo, ¿no? El crear estas redes, yo aquí estamos, ojalá podamos justo acercarnos más y coincidir en algún momento para trabajar en lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque hay muchísimo que hacer y muchísimas gracias. Muchísimas. Pues infinitas gracias por la invitación. Infinitas gracias por la invitación. Es importante crear estos espacios libres y seguros para nosotras y hay que irlos trasladando a nuestras comunidades e irlos haciendo costumbre. Les agradezco de verdad a todas y les agradezco sobre todo a las mujeres que nos están viendo y algo que es importante es que no hay que tenerle miedo ni al poder ni a la organización, porque solamente así vamos a lograr nuestros objetivos. Pues yo les mando un abrazo muy sororo y muy combativo desde aquí, desde Puebla y desde donde vengo, la toma del Congreso del Estado. Seguiremos resistiendo y pues muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Nos vemos hasta la próxima, compañeras. Gracias.